En este vídeo voy a presentar una panorámica general sobre el uso de funciones en Excel. El paquete básico de Excel incorpora un total de 467 funciones listas para ser utilizadas, pero además de esto existen muchos módulos, denominados también add-ons, que contienen funciones adicionales. Es por ello que resultaría inabordable tratar aquí todas y cada una de las funciones que pueden ser utilizadas en una hoja de cálculo Excel. En este vídeo nos vamos a centrar en los aspectos básicos para el uso de funciones, así como también proporcionaremos ejemplos de uso de algunas de las funciones más interesantes de Excel. Las funciones en Excel se utilizan como parte de una fórmula, de modo que la fórmula puede consistir exclusivamente en la llamada a la función, como sucede en este caso, que estamos calculando la raíz cuadrada de 144, o puede aparecer como un operador más de la fórmula, como sucede en este caso en el que la función raíz aparece como un operador más de la fórmula. Una función en Excel se compone de un nombre y, encerrado entre paréntesis, una lista de argumentos separados por el carácter punto y coma. Todas las funciones retornan un valor cuyo tipo, que puede ser numérico, de fecha, texto, booleano, etc., dependerá de la propia función. Por otra parte, dependiendo de lo que haga la función, la lista de argumentos puede estar vacía, como por ejemplo en el caso de esta función denominada ahora, que no tiene ningún tipo de argumentos. Puede contener un único argumento, como es el caso de la función raíz, que contiene el argumento, en este caso el contenido de la celda B2. Puede contener también un número fijo de argumentos, como es el caso de la función aleatorio entre, que tiene dos argumentos y que nos proporciona un valor aleatorio entre el primer argumento 50 y el último argumento 100. También puede tener un número indeterminado de argumentos, como sucede con la función suma, que en este caso tiene dos argumentos, pero podría tener como argumentos toda una lista de referencias a celdas separadas por puntos y comas, o también un rango completo. Y por último, las funciones también pueden tener argumentos opcionales, como es el caso de esta función VF, que nos calcula el valor futuro de un capital. Esta función VF, si vemos aquí, tiene un primer argumento que es la tasa, un segundo argumento que es el número de periodos, un tercer argumento que es los pagos que se hacen en cada uno de estos periodos, y ahora aparecen aquí argumentos opcionales, en este caso el valor actual del capital, y finalmente tenemos un argumento opcional que es tipo y para el cual no le hemos dado ningún valor, de manera que la función utiliza un valor por defecto para el último argumento denominado tipo. Por otra parte, como hemos visto, el argumento de una función puede consistir en un valor literal, como sucede aquí, que le hemos incluido el valor literal 144, o también puede contener una referencia a una celda o rango o una expresión, tal como puede ser cualquier operación o incluso una llamada a otra función diferente. Como ya sabemos, las referencias a celdas o rangos de celdas pueden tener nombres. En este cuadro, si seleccionamos este rango de aquí, vemos en la barra de fórmula que el rango tiene por nombre ingresos. Pues bien, si deseamos calcular ahora el promedio de los ingresos realizados entre enero y junio, lo único que tendríamos que hacer sería utilizar la función promedio. Así es que escribimos el signo igual, escribimos PR y ya nos aparecerá por aquí la función promedio, seleccionamos la función que nos interesa, pulsamos la tecla Tab para seleccionar esta función y ahora decidimos cuáles son los argumentos de esta función. Así que en este caso, como argumento de esta función, podríamos utilizar el nombre de una celda o en este caso un rango como es el de ingresos. Así que escribiendo IN nos aparece en la lista desplegable, como vemos, una variable denominada ingresos, que es la que nosotros vamos a utilizar. Hacemos doble clic, utilizamos ingresos y ya cerramos el paréntesis para calcular el promedio de esos ingresos. Pues bien, como vemos aquí, el argumento de esta función puede ser también el nombre de una celda o un rango de celdas.
Cuando hemos ingresado los primeros caracteres del nombre de la celda, hemos escrito IN, nos ha aparecido en la lista desplegable el nombre de la variable ingresos. Los nombres de variables se distinguen en esta lista desplegable del resto porque vienen precedidos por un icono en forma de etiqueta. Alternativamente, en lugar de escribir el nombre de la variable, si pulsamos F3, Excel presenta un cuadro de diálogo con los nombres de celdas y rangos definidos en nuestra hoja. Basta seleccionar aquí el nombre que nos interese. Una vez que hemos aprendido a introducir funciones en nuestras fórmulas, vamos a trabajar con diferentes familias de funciones que a mi juicio todo usuario de una hoja de cálculo debe conocer. Comenzaremos con las funciones de conteo. En la parte superior presentamos las funciones más usuales para realizar conteos en una serie de datos. La primera función que presentamos es contar, que normalmente tiene como argumento un rango y devuelve el número de celdas que contienen valores numéricos, sea este valor el que sea. Así, por ejemplo, si queremos conocer el número de alumnos presentados al examen, podemos contar las celdas que contienen notas numéricas, ya que aquellos que no se han presentado tienen su celda de nota en blanco. De modo que aquí podemos utilizar la función contar seleccionando el rango de notas de todos los estudiantes. Cerramos paréntesis y aquí nos indica que fueron 10 los estudiantes que se presentaron al examen. Si en lugar de contar celdas que contienen números, deseamos contar celdas que contienen cualquier valor no vacío, ya sea un número, texto, fecha, etc., entonces debemos usar la función contar a. De modo que si queremos saber el número de estudiantes en el curso, sencillamente tendríamos que utilizar la función contar a. Elegimos la función contar a y seleccionamos el rango de todos nuestros estudiantes para conocer el número de estudiantes que tenemos en el curso, en este caso 13. Otra función interesante es contar punto blanco, que nos devuelve el número de celdas en blanco. Por tanto, si deseamos conocer el total de no presentados, podemos usar esta función sobre la columna de las calificaciones. Así es que utilizaríamos aquí contar punto blanco y seleccionamos el rango de notas para todos nuestros estudiantes. Finalmente vemos que el número de celdas en blanco para ese rango es de 3 y por tanto son 3 los alumnos que no se han presentado al examen. Las dos siguientes funciones son muy valiosas en cuanto que nos permiten contar celdas que cumplen uno o más criterios. Cuando estamos interesados en un único criterio o condición, utilizamos la función contar si. En esta función, el primer argumento es el rango que contiene las celdas que queremos contar y sobre cuyos valores deseamos realizar la pregunta. Por su parte, el segundo argumento es el criterio o condición que debe cumplir la celda para que se compute en el conteo. La condición debe ser una cadena de texto, por lo que si la expresamos de forma directa debemos usar dobles comillas. Por ejemplo, si deseamos contar los aprobados, tendríamos que contabilizar las celdas cuyo valor es mayor o igual que 5. De manera que aquí sencillamente escribimos contar si, seleccionamos la función y ahora el rango que deseamos contar es el rango que contiene las notas del examen, mientras que el criterio que queremos aplicarle a este rango es, y ahora ponemos comillas, que sea mayor o igual a 5 y cerramos las comillas y cerramos finalmente el paréntesis para contar el número de estudiantes que han aprobado, en este caso 6. La última función de conteo que presentamos es contar.si.conjunto, la cual permite aplicar varios criterios, cada uno de ellos sobre el rango que le indiquemos, el cual por supuesto puede ser el mismo. Por ejemplo, en el caso en que deseáramos conocer los estudiantes que han obtenido un notable, podríamos aplicar el criterio mayor o igual que 7 sobre el rango de notas y el criterio menor que 9 sobre el mismo rango. Por tanto, en esta celda podemos utilizar la función contar si conjunto, de manera que el primer rango sería
por supuesto, las notas del examen. Y el primer criterio que deseamos que cumpla es que, escribimos comillas, sean mayor o igual a 7. Cerramos comillas. Y ahora, como deseamos que sean estrictamente menores que 9, tenemos que incluir un nuevo rango que va a ser exactamente el mismo, las notas, y finalmente un nuevo criterio sobre ese rango, que en este caso será que las notas sean menores estricto que 9. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y ahora ya tenemos el número de estudiantes que han obtenido una nota de notable, que como vemos aquí es exactamente 1, correspondiente a Francisco Pardo, que es el único que ha obtenido un notable. Vamos a afianzar ahora el uso de las funciones de conteo sobre esta tabla que contiene las calificaciones de los estudiantes, pero para diferentes materias. Así pues, para obtener el número de estudiantes que se han presentado al examen correspondiente, lo que haremos será utilizar la función contar como vimos antes. Así que escribimos aquí contar, seleccionamos la función y ahora seleccionamos el rango que contiene los valores de las calificaciones. Ahora ya podemos rellenar convenientemente el resto de las celdas y como vemos, por ejemplo, en este caso, efectivamente, como hemos utilizado referencias relativas, el rango se desplaza a la derecha a medida que nosotros desplazamos la fórmula hacia la derecha. Para contabilizar los no presentados, lo que haremos será contar aquellas celdas de la columna que aparezcan en blanco. Por tanto, vamos a utilizar aquí la función contar blanco. Seleccionamos contar blanco y ahora como único parámetro de la función lo que hacemos es seleccionar el rango de las celdas que queremos contabilizar. Y ahora ya nos aparece el número de estudiantes que no se han presentado a esta asignatura de inglés concreta. Podemos utilizar el botón de relleno para rellenar el resto de las celdas. En esta fila queremos ahora contar aquellos estudiantes que han superado una determinada nota de corte, que es la que aparece aquí. Es claro que en este caso, para contar los estudiantes que han superado esta nota de corte, debemos usar la función contar si, puesto que necesitamos contemplar un criterio. Si nos damos cuenta, aquí en esta fórmula de contar si, habíamos contado el número de aprobados y por tanto habíamos contado las celdas cuyo valor era mayor e igual que 5. Bien, ahora en este caso tendremos también que escribir nuestro criterio. Pero claro, ahora ya no podemos escribir mayor o igual que 7,3, porque este valor de 7,3 puede variar. Por tanto, aquí lo que tenemos es una celda y no podemos escribir un literal dentro del criterio. Así que, ¿cómo hacemos esto? Pues básicamente escribimos igual a contar si. Seleccionamos el rango de interés y ahora lo que tenemos que escribir es nuestro criterio. Bien, la primera parte del criterio sí que la podemos escribir entre comillas, que sería mayor o igual que. Y ahora la segunda parte del criterio es una celda, tenemos que incluir aquí una referencia a esta celda. Por tanto, para escribir esa referencia como si fuera una cadena de texto, vamos a utilizar el operador de concatenar, que es el ampersand. Y a continuación vamos a hacer clic para considerar la referencia a la celda que contiene la nota de corte. Y ahora ya cerramos y podemos, por tanto, a partir de aquí ya utilizar el botón de relleno para contabilizar el resto de estudiantes con nota superior a cada corte con respecto a cada una de las materias. Bien, y finalmente, para contar aquellos estudiantes que han aprobado ciencia y matemáticas a la vez, está claro que necesitamos utilizar la función contar si conjunto y ahora tenemos por una parte el rango de criterios que sería para ciencia, seleccionamos el rango correspondiente a las notas de ciencia y escribimos el criterio. Nuestro criterio será mayor o igual que 5, cerramos comillas. Y ahora el otro rango, que es el rango correspondiente a matemáticas, seleccionamos este rango y de la misma forma escribimos nuestro criterio que es mayor o igual a 5. Cerramos comillas y cerramos paréntesis para contar el número de estudiantes que han aprobado a la vez ciencias y matemáticas. A diferencia de cómo utilizamos aquí contar si conjunto, que como vemos aquí utilizamos el mismo rango
el mismo rango para preguntar dos veces por él, en este caso lo que estamos haciendo es utilizar dos rangos diferentes. Sobre un rango preguntamos una cuestión y sobre el otro rango preguntamos otra cuestión. En este caso la cuestión era la misma en uno y en otro. Y bueno, pues para finalizar dejamos como ejercicio el contabilizar los estudiantes que han aprobado todas las asignaturas. La función suma es una de las más utilizadas en Excel y su uso resulta sencillo e intuitivo a la vez. Sin embargo, existen variantes de esta función suma que son similares a las de la función de conteo que estudiamos previamente para sumar valores que cumplen uno o más criterios. Vamos a comenzar por la función sumar si. La función sumar si devuelve la suma de los valores en el rango especificado en el tercer parámetro siempre que cumplan un criterio que se especifica en el segundo parámetro de manera similar a como lo hicimos en la función contar si. Y ese criterio se aplica sobre el rango indicado en el primer parámetro. En el caso en que el rango sobre el que se aplica el criterio y el rango sobre el que queremos realizar la suma sea el mismo, entonces no hace falta indicar el tercer parámetro y por eso aquí nos aparece como un parámetro opcional. Para practicar con su utilización vamos a utilizar estas tablas que vemos en nuestra hoja de cálculo. En la tabla de la izquierda se registran los servicios prestados en una peluquería, de manera que cada línea contiene la fecha, el tipo de servicio, la persona que presta el servicio, el tipo de pago que se hace y el precio del mismo. Supongamos que deseamos conocer los ingresos derivados de los servicios de afeitado en una peluquería. Es decir, vamos a rellenar esta celda que tenemos aquí y queremos calcular el precio total derivado de los servicios de afeitado. Para ello vamos a utilizar la función sumar si que encontramos aquí. De manera que el primer parámetro es el rango sobre el cual vamos a aplicar el criterio. En nuestro caso, el criterio lo tenemos almacenado aquí, que es el afeitado. Por tanto, el rango que contiene el tipo de servicio es este que tenemos aquí. Así es que vamos a seleccionar nuestro rango sobre el cual vamos a aplicar el criterio. Este rango lo tenemos hasta aquí. El siguiente parámetro es el criterio a aplicar. Como vimos en las funciones de conteo, aquí debemos utilizar una cadena de caracteres que incluya el criterio sobre el cual queremos aplicar. En nuestro caso queremos que nuestro criterio sea igual a, puesto que el valor con el cual lo queremos comparar se encuentra en esta celda y puede variar, aquí podemos utilizar también el parámetro de concatenar, que es el parámetro ampersand, y ahora simplemente hacer clic sobre la celda que contiene el valor. Y el tercer parámetro es el rango sobre el cual nosotros deseamos realizar la suma. Puesto que este rango no coincide con el rango sobre el cual voy a aplicar el criterio, ahora sí tenemos que seleccionar el rango sobre las celdas que yo quiero sumar. Y ese rango se encuentra en la columna precio. De manera que seleccionamos todo el rango y básicamente ya podemos cerrar nuestro paréntesis y aplicar. Con respecto a la forma de expresar la condición, cuando esa condición es un igual, que no es mayor o menor, sino que es simplemente igual, entonces nos podemos ahorrar directamente la cadena de caracteres igual a, puesto que ahora simplemente el dato lo tenemos en esta celda, podríamos ahorrarnos esta cadena e indicar sencillamente el contenido de la celda. Y ahora, como vemos, el resultado que obtenemos es el mismo. Si deseamos ahora utilizar el cuadro de relleno para construir el resto de celdas, debemos hacer algunos cambios, ya que en la expresión de la fórmula hemos utilizado referencias relativas para este rango B9, B234 y también para el rango de la suma. Así es que, como vamos a utilizar el botón de relleno para desplazarnos hacia abajo, no queremos que este rango se mueva. Así es que vamos a dotarle de una referencia absoluta. Pulsamos F4 y ya tenemos esta referencia absoluta. Igualmente aquí pulsamos F4 y ya tenemos esta referencia absoluta. Evidentemente la referencia G9 la dejamos relativa porque nosotros queremos que se desplace hacia abajo al tiempo que nosotros rellenamos hacia abajo. Por tanto, ahora ya sí, ya podemos utilizar el botón de relleno para calcular el resto de los valores.
Supongamos ahora que queremos conocer de cada servicio lo que hemos recaudado en efectivo. Así que en este caso tenemos dos criterios. El primero, que corresponde con el tipo de servicio y que debemos preguntarlo sobre la columna servicio. Y el segundo, que corresponde con el efectivo, ya que el modo de pago lo tenemos almacenado aquí, que corresponde evidentemente con esta columna. Por tanto, debemos usar la función sumar si conjunto. Así es que escribimos sumar si conjunto. Démonos cuenta que ahora el rango de la suma es el primer parámetro. Por tanto, el rango de nuestra suma serán lógicamente todos los precios. En segundo lugar, el primer rango de criterios va a corresponder al servicio prestado, por tanto vamos a seleccionar nuestro rango conteniendo los datos acerca del servicio. Como tercer parámetro vamos a colocar el criterio que deseamos sobre la columna servicio, que va a ser afeitado, y ahora seleccionamos el rango para el segundo criterio. El segundo criterio es que el pago se haya hecho en efectivo, por tanto el rango que debemos seleccionar es el de la columna pago. Y finalmente podemos ya escribir aquí el criterio que deseamos, que en este caso es igual a efectivo. Por tanto, escribimos aquí directamente efectivo. Dado que vamos a querer rellenar el resto de la celda, vamos a hacer como antes. Vamos a fijar nuestros rangos, tecleamos F4, tecleamos aquí F4 para este rango, G9 lo dejamos como referencia relativa y fijamos también las referencias para el rango de 9 de 234. Y ahora ya sí podemos calcular el total en efectivo y también podemos usar el botón de relleno para obtener el resto de las celdas. Dejamos finalmente esta tabla como ejercicio para rellenar las celdas que están en verde, teniendo como ayuda las funciones que hay que utilizar en cada una de las columnas. Vamos a estudiar ahora una función que resulta de muchísima utilidad y que nos permite construir el valor de una celda de acuerdo al cumplimiento de determinada condición. Se trata de la función si, que lleva a cabo la evaluación de una prueba lógica y en función del resultado de esa prueba retorna un valor u otro. Pero antes de abordar esta función, que se encuentra presente por doquier en múltiples hojas de cálculo, necesitamos conocer el funcionamiento de las funciones lógicas. Las funciones lógicas son en realidad operadores. En este sentido son similares a la función suma, que en realidad lo que hace es aplicar el operador suma sobre sus argumentos. Los operadores lógicos de uso más frecuente son el operador y, el operador o y el operador no. El operador y conecta dos o más operandos booleanos y devuelve verdadero si todos los operandos son verdadero y falso si alguno de los operandos es falso. De modo que para aplicar el operador y, lo único que tenemos que hacer es construir la función y utilizar como argumentos los operandos de dicho operador. El operador o conecta dos o más operandos booleanos y devuelve verdadero si alguno de ellos es verdadero y falso si todos son falsos, tal y como se aprecia en esta tabla. Por último, el operador no admite un solo operando, por eso este operando de aquí está vacío, y lo que hace es retornar el valor contrario al que tiene el operando. Es importante entender que el resultado de evaluar cualquier condición en Excel aporta siempre un valor booleano. En esta tabla vemos el resultado de evaluar estas tres condiciones. En realidad, lo que se escribe en la celda del resultado es la fórmula que contiene la condición. Como vemos aquí, la fórmula es, por tanto, igual a, y ahora la condición, 7 mayor que 5. Como 7 es mayor que 5, el resultado es el valor booleano verdadero. Igual sucede con el operador 1 distinto a 2. Como 1 es distinto a 2, el resultado es verdadero, y el operador 7 mayor o igual que 11, como 7 no es mayor o igual que 11, el resultado es falso. Lo que sucede normalmente es que las funciones y, o y no se aplican sobre expresiones que contienen una condición y no directamente sobre valores booleanos, tal y como muestra esta tabla. En este caso, el operador y lo estamos aplicando sobre dos condiciones. La primera,
que la celda I12 sea mayor o igual que 5 y la segunda que la celda J12 sea mayor o igual que 10. Obviamente, como la celda J12 que tiene valor 5 no es mayor o igual a 10, el resultado por tanto es falso. Así es que, como vemos, el operador I lo estamos aplicando sobre dos condiciones. Sin embargo, lo que sucede en esta tabla es que el operador I y el operador O lo estamos aplicando en primer lugar sobre un operando que contiene una condición, I17 mayor o igual que 5, y sobre otro operando que contiene un valor booleano, es decir, que algunos de los operandos o todos ellos pueden contener también un valor booleano, porque en realidad el resultado de evaluar esta expresión es también un valor booleano. Una vez explicado el significado y uso habitual de las funciones lógicas, vamos a resolver las celdas en verde de esta tabla. La tabla de la izquierda presenta las notas que han obtenido los estudiantes en un test y el porcentaje de asistencia a las clases. Decimos que un estudiante cumple el requisito 1 si aprueba el test y el porcentaje de asistencias es mayor o igual al 75%. Por tanto, la expresión que tenemos que componer en la celda correspondiente al requisito 1 será resultado del test mayor o igual que 5 y asistencias mayor o igual que el 75%. Así pues, escribimos igual a I y ahora construimos la condición. Nuestra condición es resultado del test mayor o igual que 5 y como segundo argumento que el porcentaje de asistencias, que es este de aquí, sea mayor o igual que el 75%. Cerramos y aplicamos. Y ahora podemos rellenar el resto de las celdas. El requisito 2 indica nuestro enunciado que el estudiante lo cumple si o bien aprueba el test con un 6 o más, o bien las asistencias son mayores o iguales al 85%. Por tanto, la expresión a componer aquí para el requisito 2 sería resultado del test mayor o igual que 6 o asistencias mayor o igual que el 85%. Así es que componemos con la función O y en el primer parámetro indicamos resultado del test mayor o igual a 6, punto y coma, y en el segundo parámetro asistencias mayor o igual que 85%. Y rellenamos el resto de celdas de nuestra tabla. Como vemos, las celdas de la columna requisito 1 y requisito 2 tendrán un valor booleano verdadero cuando el estudiante cumple el requisito y falso en caso contrario. Finalmente, la condición última para que el estudiante pueda presentarse al examen final es que haya cumplido alguno de los dos requisitos. Por tanto, debemos usar la función O y ahora ya la aplicamos directamente sobre ambos valores. Así es que podemos elegir directamente el rango de valores para saber si el estudiante se puede o no presentar al examen final de la asignatura. Una vez que hemos aprendido a utilizar los operadores lógicos a través de las funciones y, o y no, vamos a introducir la función que nos permite decidir entre resultados diferentes dependiendo del resultado de una condición. Estamos hablando de la función si, la cual nos permite bifurcar entre dos caminos diferentes como resultado de una condición también llamada prueba lógica. El primer parámetro contiene la condición o prueba lógica que deseamos examinar. En definitiva, una expresión que da como resultado un valor booleano. Si la expresión del primer parámetro es verdadero, entonces la función si ejecutará lo que se indique en el parámetro segundo. En caso contrario, la función ejecutará lo indicado en el tercer parámetro. Para examinar su funcionamiento, la siguiente tabla presenta la nota de un examen obtenido por los estudiantes de un curso. Queremos rellenar la columna de apto y no apto, de modo que la celda presente el texto apto si se ha aprobado el examen y no apto en caso contrario. Para eso vamos a escribir la función si. Y ahora, la prueba lógica que deseamos evaluar es si el estudiante ha aprobado el examen. Por tanto, nuestra prueba lógica será que la nota del examen sea mayor o igual a 5. Esa es nuestra condición o prueba lógica. Y a continuación, en el primer parámetro, tenemos que escribir cuál sería el resultado en caso de que
esta prueba lógica sea verdadera. Y en nuestro caso lo que queremos escribir es el texto apto. Por tanto, escribimos la cadena de caracteres apto. Y en caso contrario, pues vamos a escribir la cadena de caracteres no apto. Ahora, puesto que hemos utilizado referencias relativas, podemos usar el cuadro de relleno para rellenar el resto de las celdas de nuestra tabla. Como hemos visto, la función si nos permite bifurcar entre dos caminos alternativos, uno para el resultado verdadero del primer parámetro y otro para el resultado de falso de la prueba lógica. Pero en ocasiones sucede que tenemos más de dos alternativas. Por ejemplo, en estas celdas, en las celdas de la columna calificación, queremos escribir la calificación de suspenso, aprobado, notable y sobresaliente dependiendo de la nota obtenida. En estos casos, la solución es anidar distintas funciones si una dentro de otra. Para ver cómo funciona la anidación, lo primero que hacemos es utilizar la función si y realizar la primera prueba lógica. En este caso, como prueba lógica, podemos utilizar la comparación de que la nota del examen sea estrictamente menor que 5. Porque si esa prueba lógica es verdadera, entonces lo que deseamos que aparezca en esta celda es el valor de suspenso. Así pues, vamos a escribir aquí la prueba de que el examen sea estrictamente menor que 5. Y en caso de ser verdadero, ahora queremos escribir aquí el texto suspenso. Ahora tenemos que desarrollar el resultado para cuando la prueba lógica sea falsa, es decir, que la nota sea mayor o igual que 5. Pero claro, cuando la nota es mayor o igual que 5 tenemos tres bifurcaciones posibles más, una que es el aprobado, otra que es el notable y otra que es el sobresaliente. Por tanto, debemos seguir preguntando. Así es que justo en este punto que ya sabemos que la nota es mayor o igual que 5, debemos volver a preguntar. Por tanto, utilizamos de nuevo la función si para preguntar. Y ahora nuestra prueba lógica es si la nota es menor que 7. Porque si la nota es menor que 7, entonces estamos seguros de que la calificación del alumno es de aprobado. Por tanto, escribimos aquí, si esta nota es menor estricto que 7, entonces deseamos escribir el texto aprobado. Y si no, aún nos quedan dos bifurcaciones posibles, la del notable y la del sobresaliente. Pero si estamos en este punto, ya sabemos que la nota es mayor o igual que 7. Por tanto, lo único que habría que hacer sería de nuevo preguntar si nuestra nota es menor estricto que 9. Porque si es mayor o igual que 7 y es menor que 9, entonces estamos seguros de que aquí la calificación tiene que ser notable. Por último, puesto que estamos en este punto, ya sabemos que la nota es mayor o igual que 9. Por tanto, ya no necesitamos preguntar más. Ya no necesitamos anidar más funciones si una dentro de otra. De manera que aquí ya directamente podemos escribir el texto de sobresaliente. Cerramos ahora un paréntesis, dos paréntesis, tres paréntesis y ya podemos aceptar para obtener la calificación. Utilizamos ahora el botón de relleno para calcular el resto de las calificaciones. Vamos a estudiar ahora un conjunto de funciones que resultan de especial utilidad para localizar de forma automática valores en una tabla de dimensiones considerables. Comencemos por estudiar las funciones de búsqueda denominadas buscar v y buscar h. Estas dos funciones realizan exactamente la misma operación y se utiliza una u otra dependiendo de la disposición que tengan los datos sobre los cuales deseamos hacer la búsqueda. Si los datos se disponen verticalmente, que es lo más frecuente, entonces usaremos buscar v. Si por el contrario se disponen horizontalmente, entonces usaremos buscar h. Así es que vamos a comenzar explicando el uso de buscar v. En esta tabla disponemos de una colección de registros dadas por filas. Cada registro contiene el nombre de un estudiante y su nota. La función buscar v permite llevar a cabo una búsqueda vertical de un valor deseado sobre la primera columna de la tabla.
En nuestro caso, la función buscarv permitiría realizar la búsqueda de un nombre de estudiante sobre la columna. Así es que si, por ejemplo, buscamos el estudiante con nombre Isabel Muriel, lo que hará la función buscarv será realizar un recorrido por la tabla hasta localizar la fila que tiene el valor Isabel Muriel. Una vez encontrada la fila que contiene el valor buscado, la función buscarv retorna la celda que deseemos, indicando de izquierda a derecha la posición de la celda deseada. En nuestro ejemplo, si lo que deseamos es la nota del estudiante, entonces la celda deseada está en la posición 2 del registro. Si observamos la sintaxis de la función buscarv, vemos que el primer parámetro es el valor que estamos buscando. En el ejemplo que estamos utilizando sería el de Isabel Muriel. El segundo parámetro sería la tabla que contiene todos los datos. En nuestro caso, la tabla que contiene los nombres de los estudiantes y la nota. Y el tercer parámetro sería la posición de la celda que deseamos retornar. En nuestro caso, si deseamos retornar la nota, la posición de la celda sería 2 y por tanto el valor de ese parámetro, de ese argumento, tendría que ser 2. La función buscarv y buscarh tiene un último parámetro que es opcional y que se denomina coincidencia. Este parámetro debe tener un valor booleano, es decir, verdadero o falso, y tiene como propósito indicar a Excel si deseamos una búsqueda exacta, para lo cual le debemos aportar el valor falso, o una búsqueda aproximada, para lo cual el valor del parámetro debe ser verdadero. Por defecto, si no indicamos nada, es decir, no escribimos nada en el parámetro coincidencia, el valor que se considera es verdadero y Excel hará una búsqueda aproximada. En una búsqueda exacta, que son generalmente la mayor parte de las búsquedas que nosotros querremos hacer en una tabla, Excel buscará una celda conteniendo exactamente el valor indicado en el primer parámetro. Si no encuentra ese valor en la tabla, la función devuelve un error. En una búsqueda aproximada no hace falta que el valor se encuentre en la tabla. Excel entonces devolverá la celda con valor justo anterior al buscado en orden ascendente. Por tanto, para poder llevar a cabo una búsqueda aproximada, la columna donde se realiza la búsqueda debe estar ordenada ascendentemente. Así pues, podemos ya mostrar cómo se utiliza la función buscarv para nuestro ejemplo. Nos posicionaríamos en la casilla para obtener la nota del examen igual y buscamos la función buscarv. Como primer parámetro es el valor que deseamos buscar en nuestra tabla. El valor a buscar se encuentra en esta celda, así es que hacemos clic. En segundo lugar es el rango en el que deseamos hacer la búsqueda. Así es que en nuestro caso el rango que contiene los datos es esto. Y por supuesto nos aseguramos de que el dato a buscar esté necesariamente en la primera columna de ese rango. El tercer parámetro, como hemos dicho, es el indicador de columna, es decir, una vez localizada la fila que nos interesa, en qué posición está la celda que nos interesa, teniendo en cuenta que la columna de la izquierda está en la posición 1 y a partir de ahí, pues la siguiente columna, posición 2, posición 3, etcétera, etcétera. En nuestro caso, evidentemente, la posición es la 2 porque es en la segunda columna. Y finalmente, el valor de verdadero o el valor de falso. Puesto que deseamos hacer una coincidencia exacta, elegimos el valor de falso. Hacemos doble clic, cerramos el paréntesis y finalmente obtenemos ya la nota de Isabel Muriel. Obviamente, si nosotros modificáramos aquí el valor del estudiante a buscar, por ejemplo, escribimos Silvia Tena, pues lógicamente la función buscarv realizará su misión y nos aportará la nota de Silvia Tena, que como vemos es de 5,5. En ocasiones sucede que los datos sobre los que deseamos buscar están organizados horizontalmente. En este ejemplo tenemos una tabla que muestra los ingresos y gastos de una empresa durante una serie de años. Como podemos ver, los años están dispuestos cada uno en una columna diferente. Supongamos que ahora deseamos conocer los ingresos de una compañía en un año concreto. Aquí hemos preparado un formulario en el que ingresamos el año y queremos obtener como resultado los ingresos obtenidos. Ahora necesitamos hacer una búsqueda horizontal sobre distintas columnas.
La función buscar h es la que nos proporcionará el resultado deseado. Esta función buscará en la primera fila de la tabla hasta localizar la columna que contiene el valor buscado. Una vez identificada la columna, la función retornará la fila que le indiquemos en el tercer parámetro, teniendo en cuenta que en la fila 1 está el año, en la fila 2 los ingresos y en la fila 3 los gastos. Similarmente a como sucedía con buscar v, la función buscar h impone que la fila sobre la que se realiza la búsqueda sea necesariamente la primera de toda la tabla. Para ver cómo se utiliza buscar h, disponemos aquí de este formulario en el que hemos introducido el año y ahora lo que deseamos es obtener los ingresos obtenidos por la empresa. De manera que hacemos clic aquí, igual a buscar h, y ahora como primer parámetro le pasamos el año, que lo tenemos en esta celda. El segundo parámetro es la matriz en la que queremos buscar, el rango en el que queremos buscar. Ese parámetro evidentemente tiene que incluir los años, así es que utilizamos este rango de aquí, en el que aparecen años, ingresos y gastos. El tercer parámetro es el indicador de filas, pues la celda que nos interesa debe estar en la posición 2. O sea que fila 1 contiene el año, fila 2 contiene los ingresos, que es lo que deseamos retornar. Y finalmente, como lo que deseamos hacer es una coincidencia exacta, simplemente seleccionamos falso. Y ya tenemos el resultado que nos muestra que los ingresos obtenidos por la empresa en 2017 son de 75.364 euros. Vamos a ver ahora un ejemplo del uso de buscar v sobre una coincidencia aproximada. La tabla de datos muestra el porcentaje de impuestos a pagar según los ingresos obtenidos. Esta tabla presenta en cada fila los extremos de cada intervalo de ingresos y el porcentaje de impuestos correspondientes a dicho intervalo. Para poder llevar a cabo este tipo de búsqueda aproximada, es necesario que la columna por la que vamos a buscar, en nuestro caso la que contiene el extremo inferior del intervalo, esté ordenada de modo ascendente. La función buscar v, con el último parámetro siendo verdadero, realizará una búsqueda del valor indicado en el primer parámetro a través de la primera columna de la tabla. Si el valor buscado está presente, actuará exactamente igual que una búsqueda exacta, retornará la celda que nosotros le digamos en el tercer parámetro. Pero si el valor no existe, entonces localizará la fila cuyo valor sea el anterior en orden ascendente. Vamos entonces a escribir nuestra función buscar v en la celda que tenemos aquí en verde. Bien, el valor que estamos buscando es 125.000 porque serían los ingresos que tiene la compañía. Y ahora vamos a hacer la búsqueda en toda esta matriz, en todo este rango que contiene los rangos correspondientes a los ingresos y los impuestos correspondientes. Ahora tenemos que indicarle qué columna nos interesa retornar. En este caso sería la número 3, que es la que contiene los impuestos. Y finalmente vamos a decirle que realice una búsqueda aproximada. Así es que elegimos verdadero. Veamos ahora cómo actúa interiormente la función buscar v con coincidencia aproximada. La función accede a la primera fila de la columna 1 y comprueba si el valor es mayor que el actual. Si es así, continúa a la siguiente fila. En el caso que nos ocupa, como 125.000 es mayor que 0, continúa a la siguiente y se repite el proceso. Este proceso se repetirá, por tanto, hasta alcanzar la fila correspondiente a 131.801, en la que el valor que estamos buscando ya no es estrictamente mayor que el actual que estamos contemplando. Entonces, como la comparación es falsa, lo siguiente que hace es preguntar si es igual. En caso verdadero, se queda en esa fila. En el caso del ejemplo no es así y por tanto lo que hace es retroceder a la fila anterior. Con la fila ya seleccionada, devuelve la columna en la posición indicada por el tercer parámetro. A veces disponemos de tablas extensas con variedad de columnas y deseamos realizar búsquedas por una columna cualquiera de la tabla, no necesariamente la primera, como nos obliga la función buscar v o buscar h, y luego devolver el valor de cualquier otra columna, ya esté a la derecha o a la izquierda de la columna por donde hemos buscado.
En estos casos no es posible utilizar las funciones buscar v y buscar h, o su utilización requiere reposicionar e incluso replicar las columnas de la tabla. Para resolver estos problemas disponemos de dos funciones muy útiles que combinadas nos permiten realizar búsquedas con mucha mayor versatilidad. Estas funciones son coincidir e índice. Esta tabla de la izquierda contiene una pequeña base de datos de empresas en la que para cada empresa se registra su nombre, el CIF y sus ingresos anuales. Nuestro objetivo es realizar búsquedas por CIF y retornar tanto ingresos como el nombre de la empresa. Dado que la columna CIF no es la primera de la tabla, no podemos usar la función buscar v. Aunque podríamos usar la función para retornar los ingresos, en ningún modo sería posible retornar su nombre utilizando buscar v, ya que el nombre se encuentra a la izquierda de la columna CIF. Pues bien, la combinación de las funciones coincidir e índice nos permitirán conseguir nuestro objetivo. Antes de estudiar cómo se combinan ambas funciones para realizar las búsquedas, vamos a explicar cómo actúan por separado. La función coincidir localiza un valor dentro de un vector, es decir, un rango de fila o columna. Mientras que el primer parámetro es el valor que se está buscando, el tercer parámetro decide el tipo de búsqueda a realizar, que puede ser exacta, en ese caso valor 0, o puede ser aproximada, con valores 1 y -1. Si es exacta, busca el valor indicado en el rango y devuelve la posición, de modo que en caso de no encontrar el valor, devuelve un error. Si se usa un valor de búsqueda aproximada 1, devolverá el valor más cercano por debajo, para lo cual se requiere que el vector esté ordenado ascendentemente. Si se usa un valor de búsqueda aproximada de -1, devolverá el valor más cercano por arriba, pero entonces se requiere un orden descendente del vector. Nosotros en este caso siempre lo vamos a usar para búsqueda exacta, por lo tanto el valor del tercer parámetro siempre será 0. Para ver cómo se usa la función coincidir, en este formulario hemos escrito el nombre de la empresa y vamos a utilizar la función coincidir para localizar su número de fila. Así es que nos colocamos en la celda, escribimos coincidir, y ahora como primer parámetro lo que deseamos encontrar es el nombre de la empresa. El segundo parámetro será el vector donde queremos localizar ese nombre, que nuestro vector lo tenemos aquí. Y el tercer parámetro será el valor 0 porque queremos hacer una búsqueda exacta. Así es que el resultado que nos devuelve la función es 5, dado que la empresa, el nombre de la empresa Golden está en la quinta posición. Por su parte, en esta otra celda lo que queremos es averiguar cuál es la columna de interés, es decir, en qué columna de la tabla se encuentra el valor CIF, que sería la columna que nos interesara. Por tanto, escribimos también coincidir, el valor buscado sería este que tenemos aquí, el vector sobre el cual lo quiero buscar ahora es un vector fila, que serían esos tres elementos que tengo aquí, y finalmente una coincidencia exacta. Así es que lo que nos va a devolver la función coincidir será el valor 2, ya que el CIF está en la segunda posición de este vector. Por su parte, la función índice es realmente simple. Esta función trabaja sobre un rango que normalmente es bidimensional, es decir, contiene más de una fila y más de una columna, y retorna el contenido de la celda situada en la fila y columna indicada. Por ejemplo, si quisiéramos ahora conocer el CIF de la empresa Golden en esta celda, lo único que tendríamos que hacer sería utilizar la función índice. Como ya conocemos las posiciones del nombre de la empresa y el CIF en este rango, lo único que tendríamos que hacer sería seleccionar el rango que nos interesa, que sería el que contiene todos los datos. En el segundo parámetro colocaríamos el número de fila, que es esta que hemos obtenido aquí, la fila 5, que contiene la empresa Golden, y el tercer parámetro sería la columna que nos interesa, que es la relativa al CIF. Por tanto, haríamos aquí clic y ahora ya este índice nos da como resultado efectivamente el CIF R0662312H, que es el correspondiente a la empresa Golden. Fíjate que aquí hemos calculado la columna de interés para CIF, pero si nosotros quisiéramos en nuestro resultado, en lugar de obtener el CIF, obtener los ingresos, lo único que tendríamos que hacer sería incluir aquí
en lugar de la columna CIF, la columna ingresos. Así que si nosotros le damos aquí el valor de ingresos en lugar del de CIF, pues como vemos ahora el resultado que se corresponde con los ingresos de la empresa Golden. Pues bien, ahora que ya conocemos cómo proceden las funciones coincidir e índice por separado, podemos combinar su uso para realizar cualquier búsqueda en una tabla sin las restricciones de posición que nos impone la función buscarv. En este ejemplo hemos creado un formulario en el que, introduciendo el CIF, queremos regresar tanto el nombre de la empresa como los ingresos de la misma. Veamos cómo debemos construir ahora nuestra función. Está claro que lo que queremos obtener es una celda de esta matriz. Y para ello vamos a utilizar la función índice. En la función índice necesitamos indicarle qué fila y qué columna de la matriz queremos. Y para calcular la fila y la columna vamos a utilizar sendas funciones coincidir. La primera para la fila y la segunda para la columna. Así es que podemos comenzar escribiendo igual a índice y la matriz sobre la cual queremos obtener nuestra celda. La matriz es la que contiene todos los datos. Ahora, la fila nos la dará la función coincidir, donde el valor que debemos buscar será el CIF dentro del rango que contiene todos los CIFs. Por tanto, el valor buscado será el CIF que nos interesa y el rango sobre el que queremos buscar ese CIF es el rango que contiene todos los CIF. Finalmente, el valor de coincidencia es 0 porque deseamos una coincidencia exacta. Esta función nos dará, por tanto, la fila. Y ahora necesitamos la columna, para lo cual también utilizaremos la función coincidir. Como lo que deseamos obtener es la empresa, localizaremos la cabecera empresa dentro de la fila que contiene todos los encabezados. Por tanto, el valor buscado será empresa dentro del rango que contiene todos los encabezados, que es este que tenemos aquí. Y por supuesto con coincidencia exacta. Cerramos el paréntesis y cerramos el paréntesis para obtener el índice y finalmente obtendremos efectivamente el valor de la empresa que tiene este NIF. La obtención de esta celda la dejamos ya como ejercicio. Para mejorar nuestro formulario de búsqueda y no tener que escribir a mano el número del CIF, podemos utilizar una propiedad de Excel que nos permita elegir en esta celda de una lista desplegable con todos los posibles valores de CIF existentes. Para ello nos vamos a la pestaña Datos y utilizamos el botón de Validación de datos. Y ahora en la pestaña de configuración vamos a elegir como criterio de validación la utilización de una lista. Y ahora en el campo origen definimos cuáles van a ser los datos de nuestra lista. En este caso pinchamos el botón y seleccionamos como origen de la lista los datos de todos los posibles CIF de la tabla. Así es que aceptamos y con ello, como vemos aquí, se nos crea ya un desplegable del cual nosotros podemos elegir el CIF que nos interese. Si elegimos el último CIF, pues aquí el nombre de la empresa será Manter, que corresponde con el último CIF de la lista.